Y ya tenemos en nuestro estudio a la flamante nueva directora del Museo Histórico Nacional, Priscila Barahona Albornoz. ¿Cómo estás, Priscila? Bien, muchas gracias. Bueno, te doy la bienvenida a nuestro Comunicarte. Les cuento que Priscila es arquitecta de la Católica, además es máster en Patrimonio Mundial y Proyectos Culturales y ha desarrollado una destacada carrera en la conservación y gestión del patrimonio cultural, además de una labor como investigadora y docente. El Museo Histórico Nacional es un espacio muy, muy interesante, a lo mejor ustedes no lo saben. Está ubicado ahí en la Plaza de Armas, en el Palacio de la Real Audiencia, y tiene como misión dar a conocer la historia de Chile desde la época precolombina hasta 1973 a través de los objetos patrimoniales que custodia. Partamos por la historia del Museo Histórico Nacional. ¿Y cuál sientes tú que es la labor que tiene hoy día en un Chile que le cuesta relacionarse con su memoria, creo yo, y que en donde los museos pueden ser un lugar interesante no solamente para ver, sino para activar esas preguntas que deberíamos tener desde el pasado? Bueno, yo creo que cada vez menos a esa aseveración. Creo Ujú. que cada vez la gente está más necesitada de conectarse con sus memorias, no solamente las memorias oficiales, sino las propias. Y en ese trabajo hemos estado como Servicio del Patrimonio trabajando en el Día del Patrimonio, Noche de Museos y otras actividades para que la gente sepa que hay muchos espacios abiertos para encontrarse, digamos, encontrarse con los objetos en el caso de los museos, con actividades que te relacionan con él. Y bueno, es un cambio de paradigma que viene de todo el mundo patrimonial, digamos, Ujú. de cómo salir del estigma del patrimonio intocable, del patrimonio que habla de un puro relato, de algunos y no de todes. Ujú. Y en ese proceso estamos como museo. Ujú. Ahora, cuando yo creo que el cambio de paradigma es algo que se está viviendo desde pensar los museos como espacios activos, ¿no? Sí. Pero hay una tensión ahí, de hecho nosotros lo hemos visto en el Museo Violeta Parra de manera súper consistente, ¿no? Que se supone que debería y no debería ser un museo. Y es interesante lo que está haciendo el Servicio del Patrimonio hoy día de pensar los museos como lugares habitados y vivos, en donde las colecciones son constantemente dialogantes con el presente. Y desde ahí preguntarte, ¿no? ¿Cómo sientes que lo que hay en el Museo Histórico tiene mucho que decirle al ciudadano y ciudadana de pie, no solamente a los colegios, que estoy segura que hacen muchas visitas, sino también a la gente que pasea por el centro todos los días, que va a trabajar o que va a hacer compras o lo que sea? ¿Qué tiene para decirle? Bueno, el museo está con una muestra ahora temporal Ujú. que es súper interesante porque hace varios años se viene haciendo el estudio curatural nuevo, en fondo nuevos guiones, Ujú. y este se llama Ensayo General, se lanzó en abril, entiendo, y tiene como todo este proceso de repensarnos como museo en relación a nuestras colecciones y salir un poco de lo que te decía del museo tradicional, Ujú. de hablar solo de los presidentes, del mundo más republicano, sino que en el fondo, ¿quiénes somos desde que existimos como humanidad en este territorio? Ujú. Y ese es el gran desafío, de que las personas puedan sentirse representadas en esos objetos y en esos relatos. Sí, ahora, como tú dices, Priscila, y hay un ejercicio súper interesante que está haciendo la historia y la museografía en las últimas décadas, porque claro, cuestionar el canon con el que incluso nosotras mismas estudiamos, ¿no? Cuando Claro, se nos enseña que la historia es la historia de es los esa. grandes hombres, ¿cierto? Y claro, y esta línea de pinturas de los presidentes o de los intelectuales, estos varones, además, y es interesante pensar, no sé, desde George Duby con la historia de la privacidad, ¿cierto? Y del cotidiano, cómo empiezan a emerger otras cosas. Y ahí preguntarte, el equipo del museo y tú misma, cuando se enfrentan a estas colecciones que fueron armadas desde este canon anterior, ¿no? ¿Qué cosas empiezan a aparecer cuando las preguntas cambian? A ver, mira, de partida estamos en un contexto mucho más crítico y eso yo creo que nos ayuda mucho también como museo para decir, chuta, parece que hay que hacer cosas diferentes. Es decir, tenemos un público al que no estamos llegando, tenemos poblaciones que están cercanas a nuestro sector, mucho migrante, mucha necesidad también como de tener un lugar donde sentirse acogido en el centro histórico de la ciudad con todo este estigma de asalto, de inseguridad, y en el museo se siente esa isla como de un resguardo, pero un resguardo donde también tú puedes encontrarte con otras personas, donde tú ves que esta muestra, que son 3 salas que tenemos ahora, abre un horizonte muy distinto a lo que se había visto, y los invito a todos y todas a que se den una vuelta al museo. Está súper interesante este ensayo y vamos a seguir en este proceso hasta llegar a la actualidad, ojalá.
y poder hacer como bien participativa la curaduría del museo, porque si resulta todo lo que queremos, podemos tener un museo ampliado en un tiempo más y vamos a poder exhibir mucho más de lo que tenemos en nuestros depósitos. Ahora, como para quienes no han estado ahí, ¿no? Y cómo les describimos lo que es una visita al Museo Histórico Nacional, que de nuevo, insisto, está ahí en la Plaza de Armas. Así, o sea, así es como más accesible imposible. Claro. Línea 5, Plaza de Armas, combinación de línea 3. Claro, usted sale del metro y está ahí. Claro, está ahí. Y eso es lo que pasa como con estos lugares que siempre han estado, que en el fondo, que si tú lo viste siempre, un poco lo que pasó con Baquedano, siempre lo viste ahí y cuando lo viste rayado te diste cuenta que había algo, es decir, que era importante o que no era tan importante, no sé, depende de cómo lo veas en el fondo. Pero ¿qué preguntas para hacer? ¿Qué preguntas para hacer? ¿Por qué está ahí? En el fondo, el museo está ahí porque tomaron decisiones de albergar ahí, que había tenido otros usos antes, y bueno, tiene toda una historia el propio edificio que tenemos que estudiar, pero en el fondo necesitamos que la gente entienda que un museo no es un lugar intocable, no es un lugar del silencio. De hecho, tenemos un área de educación que es muy potente, que siempre está haciendo actividades, talleres, que arma un juego muy didáctico también, y llegan niños de todo Chile, de todas las escuelas, mucho turista también llega. Porque en el fondo tú vas a un lugar y lo que nos pasa a nosotros cuando viajamos, tú vas al museo que te cuente de la historia del lugar. Claro. Y ese es un desafío permanente. Y bueno, y dentro de eso tenemos un segundo piso con lo que es mal denominada muestra permanente, pero es la muestra principal, que es esta muestra que todos conocemos, que fuimos alguna vez en enseñanza básica y que tenemos que repensarla y también volver a plantearnos como museo cómo tiene que ser nuestra muestra principal, y en ese ensayo en el que estamos ahora. Y en general los museos también tienen una muestra temporal, que es la que te digo ahora con este ensayo, y que ha ido variando con los tiempos y han tenido decisiones más cercanas, por ejemplo, no sé, cuando fueron los 50 años, una muestra en relación a eso, y un poco más del contexto particular del momento. Ahora, me llama la atención que digas mal llamada muestra permanente. Explícanos respecto a qué están repensando ahí. Es que, bueno, las muestras permanentes son como que siempre van a quedar así. Y claro, eso es súper malo en un museo, porque de partida tenemos una colección gigante. Tenemos colecciones de los más diversos tipos, 11 tipos de colecciones, tenemos 8 grupos de colecciones, y obviamente lo que podemos mostrar es muy poco. Entonces, claro, la idea es que esta muestra, si bien tenga un relato hecho por el equipo de curaduría, tenga una museografía acorde, puede ir rotando, puede irse cuestionando en relación a las investigaciones que se están haciendo los objetos y a la relación social que tienen. Claro, entonces sería como la colección del museo que se exhibe, pero se va a ir exhibiendo a partir de las de una muestra principal que claro, va a ser como la que va a estar y que obviamente dura muchos años porque es una inversión grande, y la temporal habla de un tema en específico que decidimos en ese tiempo y que va a durar algunos meses. Ahora, lo que me parece igual fascinante, Priscila, no lo había pensado hasta ahora conversar contigo, es que la historia de Chile, y particularmente la historia de Santiago, está marcada por esa manzana, ¿no? Y si uno piensa, claro, el edificio tiene X cantidad de años, pero desde el inicio de que se establece a la ciudad, rápidamente se construye la Plaza de Armas como un espacio donde va a estar la iglesia, va a estar recordemos que eso los distintos poderes. Es decir, llegan los españoles, pero ya había una ciudad inca, y los españoles se ponen en el lugar que ya habían elegido los incas. En el fondo tampoco es como esa historia que nos contaron, que vieron el valle y que estaba todo prístino. No era así. Es decir, habían pueblos originarios, y ese relato también lo muestra la muestra que tenemos ahora y que los invito a conocer. Sí, que estaba pensando en el espacio como testigo, ¿no? El hecho mismo de que si esas paredes hablaran, ¿no? Tal cual. O ese lugar, prepared incluso, ¿no? Que ha visto pasar tantas versiones de Chile, y cómo eso puede definir la museología, cómo se muestra eso hoy día. Bueno, de partida el edificio en sí son millones de capas estratigráficas. Está toda la historia constructiva de un país sísmico. Yo como arquitecta muero de ganas de investigar más el edificio porque vamos a construir otra capa constructiva ahora con el concurso que se hizo hace ya casi 12 años, pero que esperamos poder construir.
y se suma a este otro edificio que ha tenido muchos usos, muchas intervenciones también. Entonces hay como un develamiento que también podría ser una investigación propiamente tal. Y cómo se decide la museografía, en el fondo es el grupo del equipo profesional. Tenemos historiadores del arte que estudian sus propias colecciones y que vamos viendo según las decisiones curatoriales cuáles son los elementos que mejor hablan de ese relato. Ahora estaba pensando que, por ejemplo, el Museo Histórico Nacional ahora mismo también es parte de la construcción del relato sobre los 80 años del Nobel, de claro. Gabriela Mistral. ¿Cómo, para tomar ese ejemplo, ¿no? ¿Cómo desde el Museo Histórico Nacional se trabaja ese hito? A ver, nosotros tenemos un convenio con Metro y tenemos ahí parte de una muestra que en el fondo tú sales de la línea de Plaza de Armas y tienes un espacio para conocer a Gabriela en sus relatos. Ya nosotros no tenemos una colección de Gabriela como tiene el Museo de Vicuña o como tiene el Museo San Francisco de Alameda. O la Biblioteca Nacional. O la Biblioteca Nacional, que son los tres como top. Pero sí tenemos algo que decir de ella históricamente, y eso está en nuestro espacio que tenemos en la estación de metro y que uno pasa y se puede detener también. Entonces, nada, son, como decís tú, como hitos de este año que tienen que estar en un museo histórico como lo estuvo los 50 años del golpe. Claro, además estaba pensando que el Museo Histórico Nacional nos permite tener contexto, ¿no? Claro. Entonces, claro, cuando yo te decía así como esta fantasía de qué dirían estas paredes o el mismo espacio entre las paredes, pensaba en libros históricos que uno ha leído recientemente, no sé, por la Patricia Cerda o la Francisca Solar, ahora que sigue estando súper taquilla, está muy bien porque ese libro está muy bueno, o la Daniela Viviani, que han hecho relatos, en algunos casos ficcionales, en el caso de la Patricia más histórico, aunque también ficcionales a partir de la historia, en donde nos permiten como revivir ese espacio, y la relación entre literatura y materialidad es súper interesante cuando uno puede ir a un lugar como el Museo Histórico Nacional o enfrentarse con el objeto. Claro, porque la idea de que el museo no es como colgar una colección que es bonita, que la puedes valorar un poco más o menos por tus conocimientos, sino que en el fondo te hagan como replantearte la historia o lo que te contaron. Y eso obviamente que tiene que estar con una cercanía a todo tipo de público, a tercera edad, tiene que ser legible, tiene que tener una iluminación pertinente, tiene que tener también una didáctica para los niños, puede ser tocable por los niños. Entonces, esa literatura que tú hablas en el fondo le sirve a los investigadores para decir, chuta, también hay como un público que de repente quiere este tema más que otro. Claro. Por ejemplo, ¿por qué nosotros que estamos acá privilegiados trabajando en el museo vamos a decir qué es lo que quiere la gente? Y en ese sentido el ensayo general tuvo una participación importante en la tercera parte del ensayo, donde vamos tratando también de recoger lo que la gente quiere ver. ¿Cómo quiere verse en el museo reflejado? ¿Qué objetos le interesaría que estuvieran? ¿Y cómo se arma esa participación en la práctica? Se convocaron a distintas comunidades, académicos, vecinos, patrimonialistas de distinto tipo, y ahí tú podés como también ver qué es lo que ellos sienten del museo cuando van o prejuiciosamente no han ido, digamos, también, para ver cómo tú en el fondo vas decantando también un relato, que son varios relatos, y que pueda como llegar a esos públicos donde no estamos llegando, o podemos salir de este estigma. Sí, uno pensaría que quizás el gran desafío de los museos, especialmente los que tienen como el enfoque histórico, porque el MIM no tiene ese problema, tiene otros problemas, otros desafíos que comentamos con el Enrique acá cuando vino, pero es esta idea de decir el pasado tiene que ver contigo. Claro. Y uno piensa en un fenómeno como El Buzón de las Impuras, este libro de la Fran Solar, que sigue estando ahí en el ranking, ha pasado más de un año y ahí está. Impactante. Y uno dice, a ver, hay interés sobre lo que hemos sido, ¿no? O lo que pasó ahora con el libro de las Claricias, por ejemplo. Nosotros tenemos el depósito, parte de la colección de esta cerámica con olor de la monjita, en el fondo, pero también tendríamos que ver de qué manera, si eso es algo que la gente necesita o le gustaría conectarse con ese Chile de esa época, cómo lo metemos en este relato que pueda como dialogar de manera crítica con las personas que visitan el museo. Lo importante es como eso, como el museo te remece en el fondo, cómo te hace cuestionarte tus propios conocimientos. Sí. Y el objeto tiene esa gran diversidad en el fondo. Sí, de hecho estaba pensando especialmente ahora, ¿no? O sea, en donde
los discursos nacionalistas se han vestido de un tipo de emoción que quizás vale la pena empezar a hacerle preguntas, ¿no? Claro. Y una manera de hacerlo es ir a la historia, decir, okay, ¿qué hemos sido? Claro. ¿Qué significa nación, ¿no? ¿Y qué somos? Y eso vale la pena hacerlo desde muy jóvenes. Y de ahí venía mi última pregunta, Priscila, que tiene que ver con que ahora, prontito, el 23, es el Día de los Patrimonios de Niñas, Niños y Adolescentes, y sin duda el Museo Histórico Nacional también está preparando actividades para ese día. ¿Qué va a pasar el 23? Bueno, tenemos talleres, tenemos cuentacuentos también, tenemos música, ¿cierto que tenemos música, Sofi? Sí, Sofi tenemos dice que música. Y en general, para nosotros es un día súper importante porque si bien siempre recibimos muchos niños y adolescentes de colegios que vienen de manera permanente agendando en el museo, llegan esos niños que el papá lo vio en las noticias en la noche anterior y dijo, pero tú no conoces la Plaza de Armas, y eso es súper como gratificante para el equipo. De hecho, el equipo como que tenemos que ver de qué manera nos organizamos porque todos queremos estar ese día en el museo. Nosotros hacemos turnos, pero en el fondo ese día tiene como un espíritu distinto porque sabemos que son niños que no necesariamente vinieron antes. Claro. Son familias que vienen como a ver qué pasa, que no sabían que el museo estaba abierto, que es gratuito. Y tenemos actividades para ellos, tenemos y que para siempre es gratuito, no solamente el Día del Patrimonio, esto es importante. Todos los museos que son parte de la red de museos del Estado son gratuitos. Son gratuitos y bueno, en la página del diaspatrimonio.cl pueden ver las actividades para organizar su recorrido de ese día. Hay cosas muy entretenidas, talleres en distintas comunas de Chile. Están ahí la información y bueno, invitarlos al museo para este sábado. Bueno, sin duda hay harto para hacer y para ver, y me quedé pensando en eso, claro, como un estudio en el centro. Es como que obvio que conoce la Plaza Italia, pero no, eso no es real para para todos los niños y niñas. Bueno, en algún momento yo hice clases en una universidad ahí de las alturas, y claro, los llevé a Cineteca Nacional y era como que exótico todo eso. Es otro país. Es otro país. Sí. Entonces, pasa mucho aquí en Santiago. Sí, y bueno, además que la plaza también ha cambiado un montón en los últimos años. Claro, pero es súper activa, están pasando cosas muy entretenidas en el centro histórico de Santiago y claro, en el fondo hay otros museos, está el Museo Bombero, está el Museo de la Casa Colorada, es decir, hay una ruta patrimonial al frente, el precolombino. Y bueno, tenemos ahí harto trabajo que hacer para que llegar a esas personas que le tienen miedo a cruzar al y centro. además que también, justo hoy día estaba escuchando a un analista que decía, Chile tiene sensación de inseguridad tan alta como un país en guerra. Chuta. Y hoy Chile sigue siendo, obviamente no vamos a negar que hay criminalidad y hay inseguridad, pero para la región sigue siendo uno de los países más seguros. Entonces, y el centro de Santiago, créalo usted o no, es un lugar que de día, ¿cierto? La hora en donde hay mucho movimiento, hay muchas cosas que hacer, entonces el Museo Histórico Nacional puede ser un buen panorama el 23 de agosto, el Día de los Patrimonios de Niñas, Niños y Adolescentes, pero también todos los otros días. De martes a domingo. De martes a domingo para que vayan. Justo hoy día no, justo hoy día hicimos... Cierran los museos porque hay que hacer aseo, hay que ordenar. Exactamente, no es que no estén trabajando. Él aquí, a Priscila, la directora del Museo Histórico Nacional. Priscila Barahona, muchas gracias por venir. Gracias a ti, muy entretenida la conversación. Nosotros vamos a la pausa y ya regresamos para hablar de danza, rito de primavera en unos momentos.